A primera vista, Latinoamérica parece un lugar privilegiado, acceso directo a los dos océanos más importantes del planeta, una cantidad ingente de recursos naturales y una enorme población que puede disfrutar de todos estos recursos. Pero hay un problema, y es que si uno se pone a ver los datos comerciales de todos los países de Latinoamérica, se da cuenta de que muchos de ellos tienen más comercio con países de fuera del continente que entre ellos mismos, y más de uno pensará que es por las malas relaciones que hay dentro de algunos de estos países. Y sí, hay algo de cierto de esto, ya que todos sabemos que lo de llevarse mal es patrimonio de Latinoamérica. Pero hay otro problema más complicado de solucionar que está impidiendo que la región desarrolle fuertes lazos comerciales. Pero el proyecto que vamos a comentar en el vídeo de hoy busca solucionar esta restricción. El Corredor Bioceánico Vial es el proyecto que busca crear una conexión entre las dos regiones. Se trata de una vía terrestre que quiere conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. No confundirlo con el otro proyecto que se está estudiando, el del corredor que busca conectar Brasil con Perú. Ese es el Corredor Ferroviario Bioceánico Central y ya lo hemos comentado en este vídeo. Estamos hablando de dos proyectos diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro, más allá de conectar ambas partes de la región. Se trata de una ruta que podría disparar no solo el comercio fuera de la región, ya que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, sino que también incrementa de forma notable el comercio que hay dentro de la propia región. Uno se preguntará, si tantos beneficios va a traer este corredor, ¿por qué no se ha hecho ya? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! La necesidad de crear un corredor de este estilo tiene un nombre: Sudamérica. Y no hablo de las instituciones, la corrupción y demás. No van por ahí los tiros. Estamos hablando de una de las zonas más ineficientes del planeta y no estoy exagerando. Para que os hagáis una idea, según los datos de la CEPAL, el comercio entre los países de la región representa entre el 14 y el 15% de las exportaciones sudamericanas. Para ponerlo en contexto, el comercio entre los países de la Unión Europea representa el 60%. O el que hay entre el bloque de TEMEC, que llega al 50%. Es decir, los países de Sudamérica comercian más con los países de fuera del continente que con los países de dentro, a pesar de la relativa proximidad. Podría explicarse con que los países ricos les compran a los países de Sudamérica y pagan mejor. Y no lo niego, hay algo de esto, pero hay un problema aún más grave que dificulta este comercio y es la geografía. La clave no está en la distancia física que tienen que recorrer las mercancías dentro de la región. Países como México y Canadá tienen comercio entre sí y les sale mucho más rentable que a los países de Sudamérica. La clave está en la distancia económica que tienen que recorrer las mercancías, es decir, no solo los kilómetros físicos, reales, sino todo lo que ocurre durante ese trayecto. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que la velocidad media de un camión de carga dentro de la región es de 30 km por hora. Esto contrasta fuertemente con los 80 km por hora que tienen las redes logísticas funcionales, es decir, casi el triple. La media de la OCDE en cuanto a costes logísticos llega al 9% del PIB y en América Latina este indicador oscila entre el 18 y el 25% del PIB. Procesad bien el dato que acabo de dar. Y como ya os he adelantado, la clave de esto está en la geografía de la región. El país que más nota esto de aquí es Brasil, cuyo problema tiene hasta nombre: la prisión atlántica. El problema de Brasil es que las cosas se producen en el oeste del país, específicamente en el estado de Mato Grosso, y para llegar al puerto de Santos tiene que recorrer un camino de 2.200 kilómetros, y todo ello por carreteras. Brasil transporta el 65% de su carga total por vía rodoviaria, es decir, en camiones. Para que os hagáis una idea, los productos de soja estadounidenses tienen que recorrer distancias inferiores a los 400 kilómetros para encontrar una salida en el mar. Y en contraste a Brasil, solo el 32% se hace por vía camión. Como resultado de esta dependencia a la trayectoria, más del 80% de las exportaciones de granos brasileños están saliendo por el Arco del Sur y el Arco Norte, es decir, hacia el Atlántico. Aunque físicamente
estén más cerca del Pacífico. Y esto se nota en los costes que hay que pagar. Transportar una tonelada de soja desde Mato Grosso al puerto de Santos cuesta entre 90 y 105 dólares, mientras que mover el mismo volumen desde Yaua hacia el Golfo de México cuesta entre 30 y 40 dólares. Es evidente que conectar la costa del Pacífico podría disparar las ventas de Brasil. Dentro del esquema de este proyecto, Brasil es el vendedor, es decir, el que tiene más materias primas. Y para el papel de intermediario tenemos a Paraguay. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a descubrir. Cada país juega un papel dentro de este corredor y tiene sus propios desafíos que superar para que el proyecto salga adelante. Y Paraguay se convierte en el centro de este proyecto. Es un país que por su situación geográfica no debería de jugar un papel importante dentro del proyecto. Si uno va al mapa se da cuenta de que no tiene salida al mar. Ahora bien, su ubicación, que a priori es una desventaja, se convierte en su principal carta. Paraguay ya cuenta con importante infraestructura que le puede permitir convertirse en un importante nodo de tránsito. Tenemos la pavimentación del Chaco paraguayo y la construcción del puerto Carmelo Peralta Porto Murtinho. La verdad es que tela con los nombres. Estos proyectos se convertirían en el centro de gravedad de toda esta ruta. Todo se conectaría con el país para luego ser redistribuido por el resto de la región. Algo que para la nación es maravilloso, ya que puede atraer importante inversión extranjera que quiera establecerse en ese lugar. Pero aparte de las condiciones físicas, hay otra característica de Paraguay que convierte al país en el sitio ideal para la construcción de este proyecto. La estructura impositiva del país tiene un importante peso con su conocido triple 10, es decir, 10% de IVA, 10% de renta personal y un 10% de renta empresarial. Parece la Andorra de Latinoamérica. Con esto Paraguay coge papeletas para pasar de ser una simple zona de paso a una zona de actividad logística. Las empresas de transporte y logística suelen instalar sus centros operativos en lugares donde los costes sean bajos, y en comparación a sus vecinos, Paraguay tiene unos costes irrisorios. Parte de los costes fiscales también tiene ventajas en costes energéticos y laborales. La energía eléctrica tiene precios competitivos gracias a las hidroeléctricas de Itiapú y Yacyretá, no sé cómo se pronuncia. Y el régimen laboral es más flexible que en países vecinos, facilitando la contratación de trabajadores, y todo hay que decirlo porque salen muy baratos. Por tanto, Paraguay es el nodo logístico de este proyecto y sería el encargado de recibir, almacenar y redistribuir los productos que pasan por ese corredor. Pero ahora nos faltan los actores mineros de este proyecto y vamos a empezar con Argentina. El tramo argentino de este corredor atravesaría las provincias de Salta y Jujuy. Argentina tiene productos agrícolas y una gran reserva de minerales que pueden encontrar destino en el Pacífico, pero tiene un problema, el de la estabilidad. A pesar de los logros que está consiguiendo Milei en el país, sigue teniendo un enorme desorden financiero e institucional. La volatilidad del tipo de cambio y las restricciones a los movimientos de capital, es decir, la facilidad para invertir y desinvertir, todo esto incrementa el riesgo, y en economía, más riesgo implica más costes, básicamente, porque a las empresas les da miedo invertir en tu país, así que te hacen pagar más por el riesgo que conlleva. Luego tenemos el tema burocrático. Cada hora que un camión permanece detenido para obtener un sello aduanero representa un coste de oportunidad y un coste de inventario. Por si alguien no lo sabe, un coste de oportunidad es lo que te cuesta aquello que rechazas, es decir, toda esa hora que pierdes en una aduana donde se podría haber invertido. Realmente es sencillo de solucionar. Hay una cosa que se llama precinto electrónico de monitoreo, que también se llama PEMA, que permite el monitoreo vía satélite y no hay que frenar al camión. Parece muy sencillo, ¿verdad? Hay un problema, y es que a los burócratas les gusta mucho todo este tema de las aduanas porque, bueno, entra dinerito en el bolsillo. Pero al margen de esto, Argentina tiene una importancia por su gran cantidad de recursos minerales, permitiendo que el país se convierta en un nodo clave dentro de este ecosistema. Hablamos de productos agrícolas y el litio. Pero primero se tiene que desburocratizar, ya que podría generar enormes cuellos de botella en el tránsito, haciendo que el proyecto se vuelva
inviable, aparte de que también hay que retocar algunas infraestructuras, como veremos un poquito más adelante. Así que ya tenemos Brasil y Argentina como grandes mercados agrícolas y mineros, Paraguay como el centro donde se van a recibir y redistribuir las mercancías. Nos falta el último actor, el que haga que todo esto vaya en dirección hacia el Pacífico, y ahí es donde entra Chile. Chile tiene importantes reservas de recursos naturales como el litio o el cobre, pero curiosamente el país tiene el problema inverso al de Brasil. Tiene acceso al océano estratégico del siglo XXI, pero le falta tener un mercado que haga viable tener un puerto de gran envergadura. Me explico. Chile tiene una importante parte del país ocupado por un enorme desierto que no permite desarrollar ninguna actividad y tampoco vive gente ahí. Las regiones de Tarapacá y Antofagasta concentran apenas el 6,5% de la población nacional, haciendo que no se pueda justificar la construcción de un megapuerto con gran capacidad de carga. ¿A quién se la vendes? Sí, es verdad que Chile tiene importante peso en el mercado mundial del cobre y ahora del litio, pero aún es insuficiente para justificar la construcción de terminales con economías de escala comparables a la de los hubs asiáticos. Pero ahí es donde este proyecto coge una gran relevancia, y es que con la conexión de los mercados brasileños y argentinos sí que se justifica dicha construcción. Si tienen que pasar los productos de otras naciones, sí que se hace viable tener unas infraestructuras como, por ejemplo, las del puerto de Chancay para recibir y exportar recursos. En este caso, Chile, aparte de vender sus recursos, se especializaría en los servicios de almacenamiento, aduanas y el transporte marítimo. Así que ya tenemos a todos los actores presentados diciendo cuál es su papel en este proyecto y los retos que hay que superar. Ahora bien, aparte de los retos individuales, también tenemos los retos colectivos que tienen que afrontar. Estamos hablando de unas zonas con geografía muy desafiante que requiere de más estudio del que puede parecer a primera vista. Por ejemplo, para conectar la Puna con el litoral hay que superar un desnivel bastante importante. Desde el paso de Jama a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar hasta la costa. Estamos hablando de un descenso que ocurre en menos de 350 kilómetros en línea recta, generando pendientes prolongadas que superan el 6 o el 7%. ¿Y por qué es esto un problema? Esto lleva al límite la capacidad de frenado de los camiones por el estrés térmico y mecánico que soportan, haciendo que los costes de operación vehicular y de mantenimiento se incrementen bastante. Aparte de esto, la altura genera más problemas. En el paso de Jama, la densidad del aire es aproximadamente un 35 menor al que hay al nivel del mar. Los motores diésel requieren de oxígeno para lograr una combustión eficiente. Con menos oxígeno disponible, la combustión empeora, el motor pierde potencia y el consumo de combustible aumenta de manera significativa. Esto reduce la velocidad promedio a unos 35-40 km por hora. Existen alternativas como el paso de Sico, que tiene pendientes más suaves, pero su infraestructura está en pañales. Después tenemos el volumen, para que el corredor sea viable financieramente hablando. Los costes de la carga tienen que ser competitivos, y en este caso hablamos de que cuanta más carga se pueda llevar, más competitivos van a ser los costes, y para ello existen los bitrenes, que a pesar del nombre, no son trenes. Se tratan de camiones que llevan 2 remolques y el principio es muy simple. Al mover una carga de 55 toneladas en lugar de 30 con un solo motor, los costes se reparten entre un mayor volumen de producto. Según el Instituto de Logística y Cadenas de Suministro, los costes operativos podrían reducirse en un 30% con el uso de estos camiones. El problema es que necesitan de muy buenas infraestructuras para poder operar. Hablamos de bichos que te pueden llevar entre 60 y 70 toneladas de producto. Necesitas muy buenas carreteras y sobre todo puentes, si no quieres que te ocurra una tragedia. Claro está. Y aquí Argentina tiene algunos problemas. El país restringe el uso de estos bitrenes por algunas rutas debido a la antigüedad de sus puentes, haciendo que no se pueda aprovechar bien las ganancias que te ofrecen estos vehículos. También está la vía tren, que sin duda es la más eficiente y la que puede transportar más carga, pero también es la infraestructura más especializada. Al final, la ruta por carretera puede tener
múltiples usos, tanto civiles como comerciales, y hay bastante infraestructura ya creada. El problema del tren es que necesitas una ruta especializada y te debe generar mucho rendimiento para justificar el desembolso de dinero que vas a realizar. Y actualmente las rutas que hay son inviables. El mal estado de muchas vías férreas limita la velocidad de transporte a solo 15 km por hora, una velocidad que es a todas luces insuficiente para este proyecto. Como veis, hay muchas cosas que quedan por planificar y la coordinación entre países tiene que ser perfecta. Cada uno juega su papel dentro de ese esquema. Brasil y Argentina los que tienen recursos naturales, Paraguay el hub logístico y Chile el rol mixto de tener recursos y permitir la salida hacia el Pacífico. Ahora bien, hay otras cuestiones en las que se deben de fijar los países. Hemos iniciado este vídeo hablando de que el comercio entre las regiones es muy bajo y este proyecto puede fomentar la relación entre las economías. Ahora bien, este proyecto termina en Chile con salida al Pacífico. Puede suceder que este proyecto, en vez de incentivar que los países incrementen el comercio entre sí, incrementen el comercio con Asia, para ser más específicos con China, que es devorador despiadado de los recursos de Latinoamérica, y los países estarán encantados, ya que es un socio fiable. A nivel estratégico, este proyecto puede lograr que, en vez de facilitar la diversificación, ahonde aún más en la dependencia que tienen muchos países de Latinoamérica con el mercado asiático, más concretamente con China, pero de este problema hablaremos en otro vídeo. Ahora mismo el proyecto está en fase de construcción, se espera que para el año 2026 se finalice buena parte de la infraestructura, pero la pregunta es, ¿conseguirán que sea eficiente? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.